Bienvenidos, bienvenidas a esta tercera jornada del 11º Congreso Internacional de la Asociación de Logopedas de España, centrado en la logopedia clínico-educativa basada en la evidencia científica. Soy Nuria Baranda, logopeda y miembro del comité organizador de este congreso, y seré la encargada de acompañaros durante esta jornada. Bienvenidos. Hoy nos esperan 4 ponencias muy interesantes, como todas las demás. Espero que estéis disfrutando de este congreso, que estamos muy contentos con todo el feedback que nos estáis dando. Estas 4 ponencias de hoy van a empezar con una ponencia a cargo de Ismael Fuentes con el título Respiradores bucales en la edad escolar. A las 10 tendremos otra ponencia con Milagros Matarazo sobre la necesidad del logopeda como parte del equipo UCIN. Igual que el viernes y el sábado pasado, sabéis que a las 11 vamos a hacer una pausa de 30 minutos hasta las 11:30 para recuperarnos, tomar un tentempié y volver con energía. Tras ese descanso llegará la segunda parte de la jornada, que empezará con la intervención de nuestro compañero Jaime San Juan Soler, que fue quien moderó la jornada de la mañana de ayer. Nos presentará una ponencia muy interesante acerca de una ley inclusiva que incluya a los logopedas. Para terminar, a las 12:30 disfrutaremos de la última ponente, que es Denise Berens, con su tema, el enfoque logopédico al preescolar con disfluencias. Sabéis que todas vuestras dudas acerca de las ponencias tenéis que ponerlas en el chat. Acordaos de poner previamente el nombre de cada ponente al que va dirigida. Nosotros estaremos pendientes para luego dar paso a esas preguntas en la mesa redonda, que tendré el gusto de moderar. Acordaros de participar. Bueno, pues sin más, voy a dar paso a nuestro primer ponente, la ponencia Respiradores bucales en edad escolar, que nos va a presentar Ismael Fuentes. Ismael es logopeda, osteópata, pedagogo, docente universitario. Además, es el presidente de la Asociación de Logopedas de España. Y la verdad que yo estoy deseando escucharte. Ismael, tienes la palabra. Muchas gracias Nuria. Es un placer tenerte aquí y bueno, pues muchas gracias por la presentación. Bueno, pues buenos días y bienvenidos, bienvenidas para todos los que se encuentran en directo y también para los que nos vean en diferido. Muchos saludos. Bueno, el título de la ponencia, como veis, la he querido transformar un poquito. Yo soy así, transformaciones de última hora, porque me parece un poco más concreto, trastornos respiratorios en el niño y su evolución fisiopatológica. Bueno, siguiendo un poco en el orden del día, en primer lugar quiero dar la enhorabuena a toda la organización y al equipo técnico de este congreso a la cual pertenezco, pero que sin su ayuda desinteresada no se estaría realizando este congreso y menos aún con la profesionalidad que se está llevando a cabo. Tengo que dar las gracias a todos los ponentes que ya han participado por la calidad de sus presentaciones y por dejar a la ALE en un listón difícil de superar. Los que quedamos por disertar lo tenemos difícil porque ya se han dicho muchas cosas de las que tenía preparado comentar, pero bueno, vamos a tratar de redondearlo bien. Me ha gustado todas las ponencias, pero especialmente la intervención del doctor Alfonso Borragán, también de la doctora Paula Beltri y del doctor Marco Guzmán. Me ha gustado por una cosa, porque seguimos una misma línea de percepción, tanto desde el punto de vista del diagnóstico como del tratamiento. Así que les doy particularmente mi enhorabuena. Fíjate si es curioso que es la primera vez que se habla del sistema linfático en un congreso, sistema olvidado y que tiene mucha importancia en lo que hacemos los logopedas. También se habló de la importancia de la higiene nasal y cómo llevarla a cabo, anteponiéndola a la amigdalectomía. Vamos, que es algo que estoy más de 15 años diciéndolo y no lo había oído tan claro hasta ahora, ¿no? Bueno, voy a comenzar mi presentación diciendo una frase de Lou Marinov: nuestra percepción actual es solo una forma de ver las cosas y cuantas más perspectivas investiguemos, mejor será nuestra comprensión. Y bueno, vamos allá.
Dentro de la estructura de la presentación que os voy a tratar de transmitir, quiero deciros que, en primer lugar, vamos a hacer un repaso sobre la fisiología y biomecánica respiratoria. Yo creo que es muy importante que siempre esté de antemano que, bueno, aprendamos, y yo estoy seguro que vamos a aprender algo más sobre biomecánica y fisiología y respiratoria. También introducción a la electromiografía de superficie y en concreto al diafragma. Pues es digamos, un diagnóstico que hay para tratar de determinar cómo actúa la musculatura y cuantificar tanto el grado de tensión como digamos, de contracción, como de relajación a nivel muscular tan importante en la terapia miofuncional. Músculos de la inspiración y expiración. Hay que diferenciarlos. Tenemos músculos que inspiran y otros que expiran y debemos de conocer y por qué se produce ese tipo de acción, ¿no? Las motoneuronas, que son tan importantes para determinar que si existe alguna motoneurona afectada, vamos a tener un trastorno respiratorio afectado o disminuido o alterado que va a ser susceptible de tratamiento a nivel osteopático. Como os ha dicho Nuria, bueno, yo soy osteópata. Ante todo, la osteopatía es una terapia que antepongo mucho dentro de mis tratamientos de logopedia y que da unos resultados tremendos. Bueno, así lo explico aquí, así lo explico a mis alumnos en la universidad y así trato siempre de anteponer esta terapéutica tan importante dentro de del sistema multi o interdisciplinar. Bueno, pruebas diagnósticas y la postura del niño. Y luego vamos a ver unos casos prácticos y concluyendo esta disertación. Vamos allá. Repaso fisiológico. La respiración es el mecanismo fundamental para la vida del organismo. Se realiza por la vía nasal en condición normal. Las dificultades que se pueden presentar en las vías aéreas superiores obligan al cuerpo a realizar esta función por vía oral. Esta adaptación trae como consecuencias una serie de cambios faciales, craneales, dentales, posturales y fisiológicos en el paciente con el síndrome de respiración bucal. Así pues, el aparato respiratorio puede considerarse dividido en el parénquima pulmonar, que es el encargado del intercambio gaseoso entre el alveolo y la sangre, y el fuelle ventilatorio, que es el centro respiratorio, la caja torácica y músculos, que se encargará de la ventilación pulmonar. El interés que ha despertado en los últimos años la fisiopatología muscular en la logopedia merece una breve revisión de los aspectos fundamentales de los músculos respiratorios. Y ahí vamos a tener, muy importantes, a los músculos diafragma, que todo el mundo conocemos, a los intercostales, que no tanto, a los abdominales, que también son músculos importantes que tienen que ver con la respiración, evidentemente, y los músculos accesorios como son los escalenos, que ahora veréis la gran importancia que tienen los escalenos en la respiración. El esternocleidomastoideo e intercostales también, en este caso, internos y externos, ¿vale? Bien. Muchos han sido los autores que han hablado de esta problemática, en especial la controversia de saber si el principal condicionante de estos cambios mencionados anteriormente es la respiración bucal a los factores genéticos. Vemos que hay fibras glicolíticas de contracción rápida, las FG, son responsables del mayor nivel de fuerza y son las más susceptibles a la fatiga y se contraen repetidamente.
Son fibras importantes a tener en cuenta. Luego tenemos pues esta proporción de fibras, que vemos aquí un porcentaje de esta proporción, como los escalenos en un 27%, el diafragma en un 40% y los intercostales en un 33%. Estas fibras de contracción, fijaros, aquí ya los escalenos, que son unos músculos que, ¿qué es lo que hacen los escalenos? Los escalenos son muy importantes a la hora de respirar, muchísimo, como veremos más adelante. Y luego, lo más relevante es conocer las manifestaciones clínicas que se ven reflejadas a nivel facial y bucal, así como las posibles etiologías de la obstrucción de la función respiratoria y de los métodos de diagnóstico. Todo esto mediante la historia clínica, anamnesis, radiografías y examen clínico, entre otros, lo que nos encaminaría hacia el tratamiento ideal en conjunto con el otorrinolaringólogo, quien es quien emitirá el diagnóstico, así como sus posibles soluciones. Entonces, vemos aquí, como podemos observar, tenemos fibras oxidativas y siguiendo con las mismas, que hay tres, estas glicolíticas de contracción rápida producen un alto nivel de fuerza muscular, aunque son relativamente resistentes a la fatiga. Y ahí vamos a tener este cambio, digamos, a nivel fisiológico que nos puede permitir un cambio en la respiración en el niño. Y aquí vemos estas fibras cómo actúan. Escalenos en un 31%, el diafragma en un 34% y los intercostales en un 35%. Vamos viendo aquí intercostales, escalenos y diafragma. Y luego tenemos a las fibras oxidativas de contracción lenta, que producen un bajo nivel de fuerza y son resistentes a la fatiga. Estas fibras las vamos a tener expuestas como en un 31% al diafragma, en un 37% a los escalenos y en un 32% a los intercostales. Y aquí vemos la repercusión directa a nivel de estas fibras, cómo repercute directamente en nuestro sistema y qué músculos están implicados, como vemos, diafragma, intercostales y escalenos, y en qué grado están implicados. Fijaros dónde tenemos a los escalenos, en qué posición tenemos a los escalenos. Fijaros el diafragma dónde está, pero mirar la importancia que tiene este músculo, que ahora veremos dónde está y dónde está ubicado, y veremos la gran importancia que tiene en la respiración. Aquí en esta diapositiva podemos observar cómo se manifiesta el grupo principal de músculos respiradores según interviene cada uno de los tipos de fibra que los componen. Según Mackenzie, fibras oxidativas de contracción lenta y oxidativas glicolíticas de contracción rápida. Fibras glicolíticas de contracción rápida. Muy bien. Aquí tenemos, pues bueno, aquí vamos a ver al diafragma, cómo funciona, cómo actúa la fonación en relación a la actividad de los escalenos y del diafragma ante una demanda de flujo aéreo. Los escalenos que se encuentran insertados en la columna cervical van desde C2 hasta C7 y están inervados por los segmentos de C3 y C8. Los vemos aquí que son, nos referimos a estos músculos que aparecen aquí, en este punto de aquí. Como vemos, hay una relación entre la vértebra desde C2 hasta C7 y están inervados por los segmentos de C3 a C8. Su origen es a nivel de los tubérculos posteriores de las apófisis transversas y su inserción es la cara superior de la primera costilla. Como veis aquí ya están dibujaditos y coloreados y vemos la inserción que tienen y el movimiento que hay que hacer en la cabeza para que estos músculos digamos que estos músculos se contraen y generan este movimiento de la cabeza, ¿no? Y como en este caso el diafragma que hemos visto anteriormente tiene el origen en las costillas, desde la 7 hasta la 12ª costilla, que lo podemos ver aquí, lo hemos visto anteriormente, que es un músculo importante que evidentemente hay que tener en mente siempre a la hora de tratar cualquier disfunción respiratoria. Pero
lo importante es que tiene una inserción y un origen, ¿no? Este origen e inserción son tan importantes que los sepamos y sepamos cómo actuar a nivel de esos orígenes e inserciones, y que en un momento dado cualquier tipo de lesión mecánica puede condicionar esa función fisiológica del músculo y generar un trastorno, digamos, disfuncional del músculo, creando problemas respiratorios o trastornos respiratorios. Y luego, pues ya veremos un poco en referencia al niño el por qué se producen este tipo de cambios fisiológicos adaptativos que van a condicionar la respiración en el niño y van a provocar trastornos fonatorios, trastornos de diversa índole. El logopeda, ahora cuando terminemos la disertación, cuando termine esta presentación, vais a ver realmente que un logopeda puede tratar a un niño de una forma espectacular, eliminando la etiología que es la base, es la alteración por la cual se produce un cuadro de problemas, y cómo elimina el logopeda y cómo altera, altera esa dinámica del sistema, mejorando el organismo del niño, mejorando todo el sistema biomecánico del niño. Bien, bueno, esto es una electromiografía de superficie en donde estamos tratando de, bueno, pues de buscar pues cómo funciona, cómo está funcionando el diafragma. No se ha puesto en marcha el vídeo, es una lástima. No sé si haciendo clic aquí lo pondré. Sí. Y vais a ver cómo al paciente le digo, vamos a leer un párrafo normal, tomando aire en sus diferentes etapas digamos, etapas evolutivas durante la pronunciación o durante esa lectura de esa frase, de forma natural, y veremos cómo actúa digamos, el diafragma, cómo actúa el sistema respiratorio, a su vez, y comparándola como cuando hacemos una lectura con una deuda de oxígeno, y llegamos hasta la apnea, a la apnea expiratoria total, ¿no? Es decir, a la falta de deuda de oxígeno, y por tanto la función digamos, expiratoria, que es la que nos importa a la hora de evocar, a la hora de hablar, cómo va disminuyendo y cómo el diafragma va quedando obsoleto, porque evidentemente no hay una función muscular que nos permita generar ese flujo aéreo y que nos permite a la vez hablar. Fíjense. De forma natural, normal, y ahora es cuando le digo que tome aire y lea continuamente, y sin coger aire, sino que vaya leyendo totalmente. ¿Veis cómo va bajando la función diafragmática? ¿Veis cómo ahora veréis cómo va bajando? No, perdón, ahora es cuando empieza la lectura en deuda de oxígeno. Va utilizando el oxígeno que tiene y el aire que tiene dentro del sistema, sin tomar aire, y vais a ver cómo la gráfica va cambiando. ¿Veis cómo va bajando? Claro, evidentemente esta función muscular, y ahí da un salto rápido porque ya no puede respirar, claro. Esta pantalla que estamos viendo aquí, vemos que desde aquí, veis cómo la deuda de oxígeno va disminuyendo, porque claro, no activa el diafragma no se activa, y digamos, el sistema va creando una respuesta diferente de la que había anteriormente. Este es el lado derecho, es que no lo veo ahora mismo, es tan pequeño, y este es el izquierdo. Fijaros, digamos, de un lado a otro, que hemos podido comprobar que la función diafragmática, y esto, pues bueno, estamos investigando porque es bastante novedoso, hay una
hay una investigación, sola una investigación sobre el tema de la función respiratoria diafragmática que habla de esto y una publicación, pero todavía está en pañales. Entonces estamos ahí investigando y viendo y hemos podido comprobar que el diafragma derecho tiene un movimiento diferente al izquierdo y suponemos que va a ser por la condición a la que está sujeta la cúpula derecha diafragmática, pero bueno, es algo subjetivo que todavía tenemos que investigar en detalle. Digo que está sujeta a la función fisiológica del hígado. Por lo tanto, es algo que, bueno, que ya más adelante iremos viendo a través de la revisión de varios pacientes para determinar si eso es así o no es así. Tiene que tener, por fisiología, por su anatomofisiología, tiene que tener una condición diferente al izquierdo y suponemos que será por eso. Bien, entonces los músculos que están directamente relacionados con la inspiración, tenemos a los productores de la fase, que son el diafragma y los intercostales externos, a los facilitadores de la fase, que tenemos al geniogloso, al geniotiroideo, al esternotiroideo, al tirotiroideo, al esternoioideo y al peristaltino interno. Y luego tenemos al esternocleidomastoideo como accesorio, a los escalenos, al pectoral mayor, al pectoral menor, a los trapecios y a los serratos. Como veis, hay un gran paquete muscular que nos está cuidando continuamente para que produzcamos una función respiratoria correcta. En este caso, inspiratoria. Y luego vamos a ver los músculos que están relacionados con la expiración. Y aquí tenemos a los facilitadores, a los intercostales internos. Tenemos a los intercostales externos y que son inspiratorios y a los internos que son los expiratorios. Y luego a los accesorios como son los abdominales, recto anterior, oblicuos, transverso y el triangular del externo. Aquí tenemos a los músculos expiratorios y aquí a los músculos inspiratorios. Importante el conocimiento de cada uno de ellos para determinar si existe o no un trastorno respiratorio, porque en base son los músculos que nos permiten respirar. Cuando el diafragma se contrae, empuja hacia abajo las vísceras abdominales, desplazando hacia afuera la pared abdominal y provocando el aumento de la presión abdominal. A su vez, el diafragma eleva y desplaza hacia afuera la cavidad torácica, ocasionando una presión pleural negativa que insufla los pulmones. Entonces, ahí el diafragma lo que hace es provocar ese movimiento caudal y movimiento craneal a través de la cúpula, generando esa función respiratoria a nivel pulmonar. Cuando nosotros inspiramos, sabemos que el diafragma desciende y genera un movimiento caudal, y cuando expiramos, ese movimiento caudal en relación a la elasticidad de las fibras del diafragma, en consonancia con las otras fibras de los intercostales internos, vamos a tener la insuflación de aire superior, creando esa fonación, porque si no, no podríamos hablar, como hemos visto anteriormente con el paciente que hemos tenido, como hemos visto que cuando no hay aire no se puede hablar. No lo habéis oído, porque no sé si lo habéis oído, porque creo que se nos ha olvidado, hemos estado diciendo continuamente que hiciéramos clic en un sitio y al final creo que se me ha olvidado. Pero bueno, de todas formas yo pensaba que aquí no tenía ningún audio en ningún vídeo y tampoco he sido precavido en ese tema. Pero al final el paciente estaba hablando, pero cuando ya no ha tenido oxígeno, evidentemente habéis visto cómo la gráfica del diafragma ha ido bajando y ha ido declinando, ¿de acuerdo?
músculos intercostales o accesorios. Los intercostales incluyen los intercostales internos y externos, como os he comentado, muy importantes. Los accesorios lo forman escalenos, esternocleidomastoideo y trapezoides. Los escalenos son músculos muy importantes porque cuando hay un trastorno cervical, y esto en osteopatía lo sabemos perfectamente, ¿qué músculos se alteran? Los músculos del cuello, que a no ser que se produzca un dolor en los músculos del cuello, nadie piensa que puede estar influyendo en nuestra respiración. Nadie lo piensa, ¿no? Pero sí que influye con la respiración porque tenemos dos grandes puntales importantes a determinar. Primero, es el puramente mecánico. La alteración mecánica ya de por sí va a adaptar esos músculos. Y segundo, las motoneuronas, que son alteraciones que se producen a distancia, como veremos luego en las siguientes diapositivas, la relación que hay de la vértebra cervical 4, cervical 5, cervical 3 con el diafragma. Y luego, siguiendo, los intercostales externos y los accesorios realizan una función inspiratoria y son los responsables del aumento del diámetro anteroposterior del tórax. Los accesorios son reclutados a altos niveles de actividad inspiratoria y los intercostales internos son fundamentalmente expiratorios. Esto es muy importante, ¿vale? Bien, los músculos abdominales, en este grupo se incluyen los rectos y los transversos del abdomen y los oblicuos internos y externos. Son músculos que tenemos en la pared abdominal y que evidentemente van a realizar una función facilitadora durante la inspiración y durante la expiración. El segundo es realizado por los músculos rectos y oblicuos, tirando del arco costal inferior hacia abajo y hacia adentro. Estos músculos además desarrollan una función facilitadora en la inspiración. Así que cuando se contraen, elongan el diafragma, generando más fuerza durante la inspiración y haciendo que el diafragma almacene energía elástica. Todo ello conlleva a un ahorro de energía durante la inspiración. Es decir, que cuando tengamos una eventración, tengamos un vientre muy grande, esto va a permitir que ¿qué? Pues que estos músculos no trabajen, evidentemente, y se va a producir un sobreesfuerzo en los otros músculos para poder determinar una inspiración o expiración de manera adecuada. Al igual cuando no se utiliza la caja torácica. ¿Qué pasa? Que cuando no se utiliza la caja torácica y solamente se respira de diafragma y no se utilizan los intercostales internos, que muchas veces, y esto es algo que habrá que debatir, porque hay muchas líneas que dicen que no, la respiración tiene que ser abdominal. No, perdona. Si la respiración es abdominal y la caja torácica no se ensancha y no se expande, ¿cómo va a haber una expiración adecuada? Si el músculo expiratorio es el intercostal interno. Vamos a ver, explíquenme ustedes a mí cómo va a haber una expiración adecuada si no se expande la caja torácica. Bueno, ahí lo tenemos. ¿Por qué? Porque el músculo intercostal interno es un músculo expirador. Y el músculo expirador es un músculo que expira por elasticidad. Si no existe elasticidad, no hay expiración. Con lo cual, si no hay movimiento, no hay movilidad. Y si no hay movilidad, hay un problema serio. Con lo cual, ya veis si es importante que la caja torácica tenga su movimiento. Aparte de eso, cuando no hay movimiento en la caja torácica, no en cualquier lado del organismo, bueno, les voy a poner un ejemplo. Si ustedes ahora mismo no se levantaran en una semana de la silla donde están sentados o de la cama o de donde estén, si estuvieran una semana ahí, que les llevaran en la comida, que les llevaran todo y no se movieran de ahí, ustedes cuando les dijéramos, venga, ya se pueden mover, ya se pueden levantar, no se podrían levantar. Les digo que no se podrían levantar en una semana. Y les estoy poniendo este ejemplo para que entiendan que el sistema es movilidad. La vida es movilidad. Si no existe movilidad, hay un gran problema.
un gran problema y un serio problema. ¿Por qué? Porque a nivel de la mínima expresión celular se va a producir muerte y se va a producir un trastorno que a nivel de lo que estamos hablando de la caja torácica, si no hay movilidad expansiva de la caja torácica, vamos a tener calcificaciones. Vamos a tener calcificaciones de los cartílagos intercostales, con lo cual se va a producir que en un estornudo se fracture la costilla el paciente. En un estornudo, en un golpe de tos, que ¿cuántas veces ha pasado? Pues esa es el pago que se tiene por no tener movilidad, ¿vale? Es muy importante. De esta manera, el volumen pulmonar es un índice de longitud alcanzada por los músculos respiratorios. Bien, la transformación de la tensión desarrollada por los músculos respiratorios en presión depende de las características mecánicas y geométricas del músculo. Es a lo que me estaba refiriendo en la anterior diapositiva. Las características mecánicas y geométricas del músculo. Si no tenemos movilidad, vamos a tener un problema, con lo cual es importante que en una rehabilitación respiratoria produzcamos o generemos esa movilidad. A mí me gustó mucho cuando habló el doctor Morragán de la función respiratoria y de las posiciones que hay que mantener, o hay que enseñar o rehabilitar esa función respiratoria. Yo eso no lo había oído, sí que lo hacía a lo largo de mi trayectoria profesional, sí que lo hago y lo he hecho desde hace años, pero yo no lo había oído. Por eso me alegra mucho ver personas que están en una línea adecuada. Digo adecuada porque las funciones respiratorias mejoran un montón, pero no respiratorias solo, sino posturales, que ahora hablaremos también de la postura. Bien, la función de los músculos expiratorios depende también de la característica propia del músculo, del grado de atrofia y de la infiltración grasa y del adecuado estado nutricional. ¿Qué pasa? Que un músculo está hecho para la contracción y para la relajación, pero no para la contracción continua. Un escaleno con una contracción continua es un problema. Al final se generan unos desechos metabólicos que van a proporcionar que una fibrosis muscular, esas miofibrillas musculares se van a acortar, con lo cual se va a producir un cambio estructural del músculo y una alteración elástica del músculo, provocando problemas en ese fuelle que al final es el que nos interesa para que haya una respiración correcta y adecuada. Las vías eferentes medulares se localizan en la zona anterior de la columna lateral a nivel de la primera vértebra cervical. Fijaros, la primera vértebra cervical, lo importante que es. No obstante, se cree que existen dos tipos diferentes de vías, unas relacionadas con movimientos respiratorios voluntarios y otras con movimientos automáticos. Bien, aquí tenemos, fijaros, el nervio frénico. Las motoneuronas de los músculos respiratorios se localizan en la médula espinal. Las del nervio frénico se localizan desde los niveles C3 a C5. Y os pongo esto para que veáis realmente la importancia que tiene el estado mecánico de estas vértebras cervicales, porque cuando hay una alteración de carácter estructural, y eso el osteópata lo tiene súper controlado y súper bien definido, cuando existe un trastorno a nivel de estas vértebras cervicales, estamos viendo, va a provocarse una alteración de carácter neurológico. Y fijaros el nervio frénico, donde se encuentra. ¿Qué es lo que sucede? Que la irritación de este nervio frénico va a provocar un trastorno ¿dónde? Pues en el diafragma. Y se va a producir ¿qué? Un problema diafragmático, una contracción diafragmática a causa de un trastorno cervical. Por eso muchas veces yo digo siempre, hay que saber relacionar. Cuando una persona, cuando un terapeuta, cuando un médico, cuando un logopeda sabe relacionar las cosas, tiene una herramienta tremenda a la hora del diagnóstico y del tratamiento. Porque esa función diafragmática, cuando hay una alteración cervical, se va a mermar, se va a alterar, se va a producir un trastorno diafragmático y por muchas
rehabilitaciones que hagamos a nivel diafragmático, a la mañana siguiente va a estar igual el paciente. Y no va a mejorar, o va a mejorar, pero no va a mejorar del todo. Va a tener grandes dificultades de mejora y el terapeuta grandes dificultades de tratamiento, porque el problema no está ahí, el problema está en cervicales. Y eso es lo que hay que entender. Por eso, la figura del osteópata es, dentro de la estructura multidisciplinar e interdisciplinar, una figura importante, a la vez que también la del fisioterapeuta y a la vez que también la del podólogo, como ahora veremos. Nosotros aquí, dentro de la clínica, en Clínica Cedesna, trabajamos en ese sentido, con logopedia, con psicología, con podología, con fisioterapia, con osteopatía y con otro tipo de terapias que trabajan conjuntamente para, como decía Marco Guzmán, de forma holística en el sentido de trabajar viendo al paciente, viendo a la persona como una unidad funcional y no por partes. Es muy importante. Luego tenemos aquí las motoneuronas de los músculos intercostales que se localizan en la dorsal 1 y la dorsal 2 y están sometidas a influencia vagal. Las motoneuronas de los músculos abdominales se localizan en la dorsal 11 y en la dorsal 1 y están sometidas a variaciones de potencial de membrana. Con lo cual, las alteraciones producidas a nivel de estas estructuras vertebrales van a estar provocando trastornos de carácter muscular que a su vez van a relacionarse con los problemas que estamos hablando respiratorios. ¿Y qué tenemos aquí? Auscultación, espirometría y diagnóstico físico son importantes para obtener un diagnóstico y tenemos que diferenciar entre los diferentes trastornos, entre las obstrucciones funcionales, el hábito respiratorio, la hiperlaxitud ligamentosa, etcétera, que nos van a proporcionar cambios fisiológicos a nivel de la respiración. La respiración bucal es un hábito común. Aquí los valores de espirometría en los niños, ¿no? Como os decía, es un hábito muy común en pacientes de edad de desarrollo a causa de obstrucciones de las vías aéreas superiores debido a que hay una desviación del tabique nasal, adenoides inflamadas, etcétera. Aunque la mayoría de estos pacientes puede respirar por la nariz y por la boca, cuando la respiración por la cavidad oral se torna crónica, empiezan a existir cambios tanto a nivel de oclusión como a nivel facial, lo que muchos autores se refieren como fascies adenoideas. Cara alargada, ojos caídos, ojeras, nariz estrecha, narinas pequeñas, labio superior corto, incompetente y labio inferior grueso y evertido. O el también llamado síndrome de la cara larga, por la posición siempre abierta de la mandíbula para permitir el paso del aire. Aunque la respiración bucal no se encuentre asociada a ningún tipo de maloclusión, este hábito se puede llegar a producir problemas dentarios como son mordida abierta, cruzada, posterior, unilateral o bilateral, maxilar superior profundo y estrecho y una hiperplasia gingival. Respiración es el proceso fisiológico indispensable para la vida de organismos aeróbicos. La respiración normal se realiza por las fosas nasales y tiene funciones bactericidas y caldeamiento y filtración de aire. Este proceso se realiza por medio de los mecanismos físico-químicos por el cual un organismo adquiere oxígeno y libera dióxido de carbono. En el proceso se encuentran involucradas las estructuras como son los pulmones, pared torácica, diafragma, que hemos visto, abdomen, músculos, que hemos comentado anteriormente. La respiración oral solo interviene en los movimientos de esfuerzo físico, donde el paso de aire por las fosas nasales no es suficiente, o cuando hay alguna infección respiratoria transitoria, pero no de forma natural y normal. En 1870, pasando un poco a una pequeña historia, vemos fue el año en el que por primera vez Meyers relacionó la respiración bucal con trastornos dentofaciales. Lo siguió Subirana en España a principios del siglo XX. A partir de allí se han realizado numerosos estudios y diferentes autores especialistas en el área de la ortodoncia han reflejado su punto de vista acerca de la relación o no de los problemas de insuficiencia respiratoria con los cambios a nivel facial y dental de los pacientes.
Empecemos por mencionar a Arvold, quien realizó un estudio en monos donde se le fue restringido gradualmente el paso del aire a través de las fosas nasales para observar los cambios dentofaciales que ocurrían. Estos estudios arrojaban como resultados cambios posturales que llevaron a maloclusiones, aunque no eran las mismas observadas en los seres humanos. Por otro lado, Linder y Aronson estudiaron a pacientes humanos luego de la extirpación de amígdalas y adenoides y observaron la disminución del tercio facial inferior posterior a la cirugía, lo que nos indicaba la relación que puede llegar a tener la dificultad para respirar por la nariz y la posición del cráneo, que disminuye aproximadamente 5 grados para facilitar el paso del aire por la cavidad oral, que a su vez conlleva a la rotación hacia abajo y hacia atrás de la mandíbula, una posición más baja de la lengua y un aumento del tercio facial inferior, generando en el paciente el perfil dólicocefálico. Luego vinieron el Humphrey Lexington, el Evans, el Ballard, el Warren, el Bullstone, el Kensil, y tantos autores que decían que sí, decían que no, y al final otro grupo más adelantado hacia nuestra época apoya la teoría del excavamiento, propuesta de Bloch en 1888, y como otros autores la llaman la teoría de las diferentes presiones. Cuando la corriente de aire pasa por la cavidad oral, se alteran las presiones ejercidas entre esta y la cavidad nasal, haciendo que el flujo aéreo empuje el paladar hacia arriba y proporcionándole la forma ojival. Bueno, y al final aparece Buzzey, que plantea una hipótesis relacionada con las adenoides agrandadas. Y según Profit, la alteración craneofacial se debe en principio al cambio de postura del mismo cuando existe una respiración bucal, y para que esta modificación se lleve a cabo es porque existe una obstrucción nasal crónica. Y para finalizar, Moyers, en mi opinión, la hipótesis comenta que la hipótesis que la función nasal respiratoria perturbada afecta al desarrollo denticional y craneofacial. Es por lo menos algo correcta, basándose en su experiencia clínica, anecdótica y su investigación, y es la que expresa la gran mayoría de los autores: Quirós, Rodríguez, Luz de Saturno, Angli, Mosley, Velledy y Mayoral. Y aquí la postura del niño. La mayor incidencia de las alteraciones posturales ocurre en los niños de edad escolar. En este periodo del desarrollo, la postura presenta muchos ajustes y adaptaciones propios de los cambios estructurales del cuerpo y las exigentes demandas psicosociales. Las alteraciones producidas impactan negativamente en la calidad de la vida durante la niñez y la madurez. Los cambios en el desarrollo psicofísico que puede presentar un niño son derivados de una mala postura corporal, falta de un estímulo psicomotor, deficiente función respiratoria y estados de tensión sostenida. Los programas remediales deben, por tanto, incorporar un programa de ejercitación psicomotora postural específica y sistemática permanente, buscando el desarrollo global y armónico de sus posibilidades. El reflejo nasal de Gooding, el apagar la vela, el algodón, el espejo de Glasgow, pues son herramientas que nos sirven para determinar cómo y de qué forma pueden estar, ¿no? Y aquí hay una prevalencia de alteraciones posturales en niños que en este presente estudio, el presente estudio aquí tenéis la referencia, fue realizado en una muestra de 120 niños de 4 años de edad provenientes de colegios públicos, y la mayor incidencia de alteraciones posturales ocurre en niños de edad escolar. En este periodo del desarrollo, la postura presenta muchos ajustes y adaptaciones propios de cambios de estructuras del cuerpo y de las exigentes demandas psicosociales que se producen, ¿no? Y aquí tenemos la inclinación de los hombros, la escápula alada, la escápula descendida, incluso hasta pie plano, inclinación de la cabeza, columna lumbar hipertrófica. O sea, fijaros la gran cantidad de alteraciones que pueden llevar a tener los niños a nivel de postura, muy importantes.
Aquí vemos una postura de una paciente que, digamos, se está generando un trastorno, evidentemente, porque aquí hay un trastorno logopédico, una dislalia, pero debajo de esa dislalia, imaginaros la alteración postural que va a tener o que puede tener esta niña en este caso, ¿no? Las asimetrías faciales que se producen en la misma niña cuando hay un problema. No nos pensemos que esto se queda aquí, sino que esto va más allá. Se va a generar un trastorno en todo el sistema. Fijaros el recurvatum que tiene en las rodillas, la hiperflexia de rodillas, mejor dicho, no recurvatum, sino hiperflexia. La alteración de la cifosis que hay a nivel dorsal y lumbar. Fijaros cómo luego pues aquí también se manifiesta a nivel de la simetría facial, se manifiesta un problema. ¿Y qué va a ocurrir normalmente? Aunque en todos no ocurra, aumento del tercio facial inferior, rasgos faciales típicos de la facies adenoidea, que va a incluir una cara estrecha y alargada y hipodesarrollo de los huesos propios de la nariz, ojeras profundas, ojos caídos, boca abierta, incompetencia labial, narinas estrechas del lado de la deficiencia respiratoria, como hipertrofia de la otra narina o de las dos estrechas, piel pálida, mejillas flácidas, hipertrofia del músculo de la borda del mentón, labio superior corto, incompetente, labio inferior, en fin, se van a producir, no en todas, pero bueno, aquí tenemos otra que evidentemente va a tener otro tipo de rasgos, otras alteraciones que van a estar marcadas por problemas de carácter estructural, por problemas de posición, de postura, en fin, alteraciones importantes que dan lugar. ¿Y qué es lo que pasa? Pues que no se ve, no se trata el problema nunca de la alteración base del por qué se produce. Y muchas alteraciones, etiológicamente hablando, son respiratorias, muchas de ellas. O sea que hay que ver la alteración respiratoria, hay que determinarla. Aquí tenemos una prueba de Pine, como podemos ver y observar, la presión de la lengua no es la demasiado correcta, existe un trastorno en la fascie que nos indica que existen problemas de carácter posicional a nivel mandibular y evidentemente se producen trastornos importantes. Cambios fisiológicos como anorexia falsa, dificultad al momento de comer por complicación al tragar de coordinar la respiración con la masticación al momento de tragar, ronquidos, hipoacusia por variación de la posición del cóndilo al mantener la boca abierta, la onda sonora se hace débil, esto ocasiona una aparente aproxexia, falta de memoria. El niño no se concentra a causa de la deficiencia auditiva, que es algo que también comentó el doctor Borragán, que estoy totalmente de acuerdo. No solamente afecta a las condiciones de carácter estructural, sino también de carácter mental y emocional. Bien, prueba de Pine, como podemos observar, la posición de la lengua, digamos, la posición es más posterior a la hora de la succión. Quiero decir, hay que ir, estos son diagnósticos que vamos haciendo. Aquí, como podemos ver en la radiografía, las amígdalas que ocupan en esta teleradiografía, las amígdalas taponan gran parte de la faringe, además congestiona la inflamación crónica del velo palatino, cambios posicionales, psicosociales, etcétera, que se pueden conducir o pueden conducir a ello, ¿no? Puede producirse trastornos intelectuales debido a la falta de oxígeno en un 5% y es secundariamente baja la oxigenación cerebral, lo que se traduce a una apatía, a trastornos de la memoria, a disminución de la actividad voluntaria, a cansancio crónico y disminución en la concentración. A causa de la mala respiración, al dormir le cuesta mucho trabajo levantarse, lo que influye en su rendimiento durante el día y en su rendimiento escolar. Muy importante que esto lo estuvieran no viendo ahora 300 maestros, sino que lo estuvieran viendo 4.000 maestros para que entendieran que realmente es importante el trabajo logopédico en desarrollar una mejora del sistema. Como podemos ver aquí también, importante en el engrosamiento del velo palatino, de las alteraciones que están generando esta malfunción respiratoria que a su vez genera el problema, pues evidentemente que aparece en una gran mayoría de niños. Pero nosotros hicimos hace un par de años un examen a varios niños en varios colegios y en varias ciudades, Madrid, Zaragoza y Valencia, y pudimos observar una gran importancia,
una gran prevalencia en trastornos respiratorios en los niños a causa de todo lo que estamos hablando, problemas diferentes. Aquí podemos ver cómo trabajamos en ciertos niños, en algunos, no todos evidentemente se le puede poner el Z-Bay o se le puede poner el Novafón en las amígdalas, pero bueno, cuando se puede trabajar de esta forma es impresionante los cambios que se producen porque, bueno, tratamos lo que hablamos al principio, el sistema linfático. Las amígdalas son terminaciones linfáticas que se producen o se agrandan y se generan ese tipo de cambios provocando problemas respiratorios como hemos comentado. Cómo trabajamos aquí la retroalimentación con elementos importantes para mejorar esta retroalimentación en el niño a la hora de pronunciar y de hacer que esa pronunciación, esa articulación sea la correcta, ¿no? Y luego aquí el caso práctico que os quería comentar, hay dos. Estudio biomecánico, presión de este chaval de 8 años, ISV, que una presión de 67 izquierdo y 33 derecho, que ahora veremos, la presión se refiere a la presión de los pies, báscula pélvica por delante de 6 grados y por detrás de 5 grados, test cervical superficie, es un trabajo interdisciplinar, por supuesto, no solamente de logopedia, sino también de fisioterapia y sobre todo de osteopatía, para mejorar las alteraciones que vamos a observar. Desde cervical, vemos aquí que está en 745. Esto es una barbaridad porque todo lo que sobrepase el 65 nos está indicando por medio de la plataforma baropodométrica que existe un trastorno de carácter superior a nivel cervical o craneal que nos indica un problema a ese nivel y aquí pues hay 745 de superficie, con lo cual es una barbaridad, ¿no? Se aprecia una disimetría de 8 milímetros de la pierna derecha larga, test de arrastre positivo en sedestación y pedestación. Eso nos indica que hay problemas a nivel de todo el sistema. En la revisión craneal se detectan problemas en las estructuras bucodentales y fonatorias, una dislalia, tratamiento, ejercicios respiratorios, higiene respiratoria, osteopatía craneal, podología, acerbaos y no tomar leche. Bien, en principio, entre algunas otras cosas. Aquí vemos la postura, voy rápido porque si no me van a cortar. La postura por delante en la primera visita del chaval, de que estamos viendo aquí, ISV, ¿vale? Fijaros la posición en la cinta baropodométrica que medimos toda la estructura biomecánica del sistema, como podéis ver aquí la pelvis, mirad cómo la tiene. Mira cómo tiene los hombros, mira cómo posiciona la cabeza, un verdadero esquema patológico. Esta es la posición por detrás, fijaros la posición por detrás cómo es exactamente con las mismas caracterologías que por delante. Y luego ya 5 meses después, fijaros el cambio que tiene este chaval con respecto a la primera, que os la voy a poner también para que veáis cómo es el cambio obtenido en este niño en unos meses de tratamiento. Fijaros que ha desaparecido la dismetría. La dismetría desapareció en las primeras sesiones de 8 milímetros de pierna. ¿Por qué? Porque no hay que meter un alza aquí, porque el podólogo, por este niño vino directamente al podólogo y el podólogo se puso la mano a la cabeza y dijo, vamos a ver, aquí hay algo más, ¿no? Vamos a tratarlo esto entre todos porque esto es un problema genérico. Y bueno, aquí tenemos el cambio que se ha producido en el niño para que veáis un poco cómo se mejoran. Y aquí vemos la presión baropodométrica. Vemos el antes, vemos el después, todavía nos queda, pero que hay un cambio importante. Si vemos aquí que hay 47, no sé si lo podéis ver, la diferencia, porque lo más importante es ver esta diferencia entre esta y esta. Esta es el después y este es el antes. Fijaros la relación, sobre todo de esta, de 80 a 47. Fijaros la relación de 80 y la posición de atrás está con los pies totalmente por delante en el aire. Y bueno, esta es la prueba que hacemos de, digamos, de línea de gravedad lateral funcional, digamos, para determinar si cuando están dando pues el niño adopta una postura incorrecta o no. Y esta es la que realizamos también para determinar cómo bascula la pelvis cuando va caminando
y cómo se desarrolla esa vascularización, si es en un lado mayor que en otro, para determinar qué es lo que está sucediendo de forma, digamos, en movimiento, vamos, cómo actúa en movimiento. Pero es muy importante, una cosa es parado y otra es en movimiento para determinar qué es lo que está ocurriendo en el sistema. ¿De acuerdo? Bien, aquí podemos observar un poco cómo actúa esa pelvis, cómo actúa la posición de los pies a la hora de andar. Esto fue en la primera visita. Fijaros el cambio en la posición de la pelvis cuando apoya un lado, cuando apoya otro. Es diferente, totalmente diferente. ¿Vale? Bien. Aquí la superficie de la elipse que veíamos en 745, que es la prueba que se hace y que es un test cervical, y vemos realmente la diferencia. Esto más de 60-70 es patológico, 745 es una barbaridad. Nos estaba diciendo que el problema estaba arriba, que estaba en la parte superior. ¿A nivel qué? A nivel craneal y cervical, y cuando se cambió eso mejoraron muchas cosas. Eso no quiere decir que no haya nada abajo. También había abajo problemas y se fueron rehabilitando y mejorando hasta que ya habéis visto un poco cómo quedó. Y bueno, y esta es otra paciente que es actual, una paciente que estamos ahora mismo tratando y que, para que veáis un poco, y aquí hay 36 años, pero que esta paciente tiene problemas miofuncionales a los 10 años. Le pusieron ortodoncia hasta los 20 años en 2 etapas, que os pongo esta paciente para que veáis un poco cuando no se tratan las cosas de forma adecuada y según Paola Beltri ayer nos comentó qué es lo que sucede. Pues aquí lo tenemos. A lo largo de los años volvieron de nuevo los dientes a su nueva posición. Claro, esta chica pasan los años, tiene 36 años y está ya pues un poco asqueada del tema porque, claro, va al ortodoncista, cambia de ortodoncista y no porque sea más bueno, es mejor, porque al final no se está tratando la etiología, no se está tratando la causa. Por eso vuelven sus dientes a estar otra vez en una posición inadecuada. La paciente comenta que los dientes los empuja con la lengua hacia adelante, los incisivos, sobre todo los superiores. Intervenida de vegetaciones, las amígdalas las sigue teniendo y por la noche duerme con la boca abierta. No os puedo poner aquí ninguna fotografía, pero bueno, una alteración importante a nivel dental, a nivel de la estructura bucopalatina, a nivel de la función respiratoria, una cara alargada, pues todo lo que hemos hablado y hemos visto, eso. Pero claro, pasando los años y no siendo tratada de forma adecuada. Al final, pues ¿qué ha pasado? Que al final le fue por una gingivitis, porque no paraba de tener inflamación en la encía y porque no paraba, y al final topó con un odontólogo que le dijo, vamos a ver, esto se necesita de un trabajo logopédico para mejorar la alteración por la cual sufres de esto. Pero no solamente de esto, de la gingivitis, sino también de la estructura de los dientes. Hombre, por Dios, ya era hora, ¿no?, que me lo dijeran después de tantos años, después de 20 y pico de años, ¿vale? Y es un poco lo que os quería comentar. Bueno, y como conclusión, os pongo esta frase de James Cass, que dice: el crecimiento nunca es por mera casualidad, es el resultado de fuerzas que trabajan conjuntamente. Muchas gracias por vuestra atención y luego en la mesa redonda podremos contestar sus preguntas.